Entonces, me refiero que no solo el hombre se puede comunicar, también los animales y las plantas pueden comunicar. Que lo vamos a ver luego. Muy bien, muchachos, ya hemos visto el concepto de la comunicación, el concepto de la comunicación, ahora vamos a ver los elementos de la comunicación. Ya tú sabes que los elementos de la comunicación son el emisor, receptor, contexto, canal, mensaje, referente, código. Entonces, estos elementos de la comunicación los vamos a revisar a continuación. A ver, acá, muchachos. El emisor viene a ser el que da la información, el que va a dar una información. Y esta información se va a transmitir, se transmite, ¿no? Es decir, el mensaje se va a transmitir. Vamos a borrar eso porque no. Y luego se transmite, a ver, codifica la información y luego se transmite el mensaje hacia un destinatario. Ya. De nuevo, el emisor es el que da la información. ¿Ya? ¿A quién va a dar la información? A un receptor. ¿Ya? El emisor, por eso se dice emisor, porque emite información. ¿Ya? Y esta información, es decir, este mensaje, ¿quién lo va a recibir? Un receptor llamado también destinatario. ¿Ok? Ahora, antes de seguir avanzando con los elementos de la comunicación, el emisor y el receptor suelen cambiar de nombre. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando yo te hablo de una comunicación oral, como lo estoy haciendo yo, que estoy hablando, estoy emitiendo sonidos, cuando yo hablo de una comunicación oral, el emisor se va a llamar hablante y el receptor se va a llamar oyente. Eso es cuando se trata de una comunicación oral. Y cuando se trata de una comunicación escrita, el emisor se va a llamar escritor y el receptor se llamará lector. ¿Ya, joven? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Ya, como no me en el chat, podemos hablar en el chat, ¿ah? En el chat también me dicen si quedó claro. Ya, es la primera vez mucho. Me hizo una pregunta. Sí. ¿Dijo escritor y qué más? Escritor y lector. El emisor se va a llamar escritor y el receptor se va a llamar lector. ¿Escucharon bien? Sí. Ya. No te preocupes. Gracias a ti, María. Muy bien, entonces, de nuevo, ¿ya? En la forma oral, si realizamos una comunicación oral, el emisor se va a llamar hablante y el receptor, oyente. Oyente, también algunos le dicen destinatario, ¿ya? Oyente. En la comunicación escrita, el emisor, ¿cómo se llamará? Escritor, y el receptor, lector, el que lee, lector. Sigamos. El receptor es el que recibe el mensaje, interpreta el mensaje. Profesora, usted en el emisor hay una palabrita mágica, codifica, y en el receptor decodifica, sí. Esos son los procesos que realiza el emisor. Pero eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces tú ya sabes que el emisor es el que emite el mensaje y el receptor es el que recibe el mensaje, ¿ya? Recibe el mensaje. Muy bien, código. El código, muchachos, el código, cuando te dicen código, es sinónimo de lengua, ¿ya? Es sinónimo de lengua. En este caso yo estoy utilizando la lengua española, ¿sí? El castellano, para podernos comunicar. Muchachos, para que haya una comunicación, tanto el emisor como el receptor deben utilizar el mismo código, ¿ya? El mismo código. Es decir, tienen que utilizar la misma lengua. Porque si yo hablo en francés toda mi clase, tú no me vas a entender, pues, porque yo estoy utilizando la lengua francesa y tú dominas la lengua española. Entonces, no habría comunicación, porque no nos vamos a entender.
dicho que el emisor y el receptor tienen que conocer el mismo código, tienen que utilizar el mismo código para que se produzca la comunicación. El mensaje son todos los contenidos que se desea transmitir, toda la información, ¿ya? Todo lo que le quiere transmitir. El canal viene a ser el conducto, soporte físico de la comunicación. A ver, joven, cuando tú hablando, ¿cuál sería el canal? Si el canal es el conducto soporte físico de la comunicación. ¿Por dónde se desplaza el sonido? El emisor conversa con el receptor. ¿Por dónde se desplaza el sonido? Es decir, toda la información. Ese sonido se desplaza a través, ¿cuál es el conducto? ¿Cuál es el soporte físico? Es el aire, ¿ya? El conducto soporte físico es el aire, o algunos también lo llaman las ondas sonoras. ¿Ya? El canal es por donde se desplaza el mensaje. Entonces, en este momento se está desplazando a través de las ondas sonoras, a través del aire. El sonido se desplaza a través del aire, a través de las ondas sonoras, para llegar a un destinatario. ¿Ya, joven? ¿Me entendiste acá entonces del canal? Mira, también quiero agregar algo. El canal puede ser natural, como en este caso. El aire es un canal natural. ¿Por qué? Porque no ha intervenido la mano del hombre en la creación. O sea, el aire no lo ha creado el hombre. El aire por eso es un canal natural. No ha intervenido la mano del hombre en la creación, en su creación, la creación del aire. Pero sí hay canales artificiales, y es el que estamos usando en estos momentos, o que tú utilizas mediante tu celular cuando vas a conversar por WhatsApp. Ese es un canal artificial. ¿Por qué? Porque el hombre ha tenido que ver ahí. El hombre ha creado ese canal. ¿Ya? El hombre ha creado el Internet, el hombre ha creado el celular. Entonces, es un canal artificial. ¿Ya, muchachos? Entonces, dentro de los canales está el natural, como el aire, y el artificial, como el celular. El referente viene a ser el tema principal del mensaje. El tema principal. Dime. Entonces, ¿el canal cuando yo estoy chateando con alguien sería el celular? Claro. Sí, gracias. Sí, dime. Gracias, Miss. Gracias. Alguien también me dijo, ¿sigo, no? Ya. Referente es el tema principal del mensaje. Es el tema principal del mensaje. Así como cuando van a hacer ustedes comprensión lectora, van a hacer razonamiento verbal, no le dicen cuál es el tema principal. Entonces, el tema principal del mensaje viene a ser referente. Y el contexto es el entorno físico y social que precisa delimita la comunicación. Es decir, el contexto te precisa el lugar y el tiempo. A ver, el lugar en este momento es mi oficina, en mi casa, estoy en mi casa, y el lugar donde que tú te encuentras, ¿no? Tiempo, en este momento estamos 10:15 de la mañana. Entonces, ese sería el contexto, ese es el contexto. Ya. Ahora, a veces muchos nos confundimos entre mensaje y referente. Les voy a dar un ejemplo y a ver, en forma oral, ¿ya? ¿Me escuchan, por favor? El amor es un sentimiento que te impulsa a realizar tus metas. Es un motor y motivo para realizar muchas cosas que el amor todo lo puede alcanzar tus objetivos porque lo haces por amor a ti, porque tú quieres tener ciertas metas, quieres ser un profesional, quieres tener tu grado de magíster, de doctorado,
Y también lo haces por tu familia, porque los amas, ¿no es cierto? El amor te lleva a hacer grandes, a realizar grandes sueños, que de repente tú dices, no, pero sí, gracias al amor lo hacemos, porque el amor te impulsa, es un motivo. Ya, muchachos, ¿cuál es el tema principal de mi mensaje? El amor. El amor, perfecto. Ese es el referente, pues. Ese es el referente, el amor. ¿Y el mensaje cuál es? Todo lo que te he dicho, todo. Motor y motivo, que puedes conseguir tus metas, todo ese es el mensaje. ¿Ya? ¿Quedó claro mensaje y referente? Sí. Dime. ¿Sí? Sí, Miss. Ya, gracias. Fases de la comunicación. Y acá vamos a ver, ¿ya? Las fases de la comunicación. ¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo lingüístico? Pues esto se va a dar en los siguientes momentos. Una serie de momentos. Vamos a ver, primero nos vamos a centrar en el emisor y después vamos a ver el receptor. ¿Ya? Y acá está la palabrita codificación, la palabrita mágica, codificación. Que se va a dar en el emisor. Entonces, primero tenemos la fase psíquica. La primera fase es la fase psíquica, que es la fase inicial donde el emisor realiza el proceso mental llamado codificación. ¿Ves? El proceso mental. Ahí, en la fase psíquica, se va a realizar el proceso mental llamado codificación. ¿Quién lo realiza? El emisor. Profesor, ¿en qué consiste la codificación? En seleccionar, desarrollar y organizar la información que le vas a dar a tu receptor. Entonces, seleccionar, desarrollar y organizar la información. Esa es la codificación. ¿Ya? Entonces, ¿quién realiza la codificación? El emisor. ¿En qué fase se da la codificación? En la fase psíquica. Vamos a ver ahora la segunda fase, la fase fisiológica. La fase fisiológica está relacionada con la articulación. ¿Por qué, muchachos? Porque el emisor va a codificar, primero codifica, es decir, selecciona, organiza la información, todo esto en el cerebro, ¿sí o no? Y después toda esa información, ¿cómo lo va a plasmar? ¿Cómo lo va a materializar? Gracias al aparato fonador. Porque el aparato fonador va a realizar la articulación. Fase fisiológica, entonces está relacionada con la articulación. El aparato fonador, que está constituido por la lengua, el paladar, los dientes, ¿no? Los labios. Entonces, gracias al aparato fonador vas a poder articular el sonido. Entonces, en la fase fisiológica se da la articulación, ¿ya? La articulación, gracias al aparato fonador. Tercera fase, fase física. Muy bien, una vez que yo he articulado mi mensaje, he articulado el sonido, ese mensaje, ese sonido se va a desplazar mediante un canal, ¿sí o no? Para que llegue a quién? A un destinatario. Entonces, si estoy hablando en forma oral, ese canal va a ser el aire o también llamado las ondas sonoras, ¿ya? El aire o también llamado las ondas sonoras. Entonces, esa es la fase física. La fase física, cuando yo articulo el mensaje, entonces a través de las ondas sonoras va a llegar a un destinatario o destinatarios. Entonces, en el emisor, la primera fase es la psíquica. Ahí se da la codificación, que consiste en seleccionar y organizar la información. La segunda fase fisiológica, ahí se da la articulación gracias al aparato fonador, y la fase física tiene que ver con el canal, ¿no? Porque a través de las ondas sonoras se va a desplazar mi mensaje. Ahora, vamos a ver en el receptor. En el receptor, primero va a ser la fase física. ¿Por qué, profesora, va a ser primero la fase física en el receptor? Por lo siguiente, mira, joven, acá está tu emisor, ¿sí o no? Ya articuló las palabras, entonces ese mensaje, ese sonido,
se tiene que desplazar, ¿sí o no? Se tiene que desplazar a través de un canal. Estoy hablando de una comunicación oral, ¿ya? En este caso, estoy colocando un ejemplo de comunicación oral. Se desplaza a través de un canal. Entonces, a través de ese canal va a llegar ¿a quién? A un destinatario. Llega al destinatario. Por lo tanto, en el receptor, la primera fase es la fase física. Porque el mensaje se tiene que desplazar a través de un canal, que es el contacto no. ¿Ya? En el receptor, la segunda fase va a ser la fase fisiológica. ¿Por qué? Porque el receptor va a captar el mensaje a través de un sistema, del sistema auditivo. Capta el mensaje a través del sistema auditivo. Capta el mensaje. Después de captar el mensaje, ¿qué va a realizar el receptor? Va a realizar la decodificación, que consiste en descifrar el mensaje. Va a descifrar el mensaje. Y esto se da en el cerebro. Por eso que la tercera fase sería la fase psíquica. ¿Ya? A ver, de nuevo. En el receptor, la primera fase es la fase física, que está relacionada con las ondas sonoras. La segunda fase es la fase fisiológica, que tiene que ver con la audición. El receptor asimila información a través del órgano auditivo, de un sistema auditivo. Y la tercera fase es la psíquica, porque el receptor realiza el proceso mental llamado decodificación, que consiste en descifrar e interpretar el mensaje, es decir, la información. Preguntas clásicas que te vienen en el examen joven. El proceso de codificación, ¿quién lo realiza? ¿El emisor o el receptor? Decodificación, ¿quién lo realiza? ¿El emisor o el receptor? Emisor. Codificación, emisor, ¿sí o no? Y el proceso de decodificación, ¿quién lo realiza? Receptor. Receptor, muy bien. El proceso de decodificación, ¿en qué fase se da? En la psíquica. 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 ¿Y el de decodificación? En el receptor, ¿en qué fase se da? Psíquica. Psíquica, muy Psíquica. bien, sí. Perfecto. Esas son las preguntas clásicas que se dan. Y claro, el concepto de codificación y el concepto de decodificación también, que ya lo tienes en tu diapositiva. ¿Ya? También te lo vas a aprender. Seguimos y después vamos a resolver esas preguntas, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre otros aspectos lingüísticos, como ruido e interferencia. El ruido e interferencia son los obstáculos que pueden llegar a distorsionar o impedir parcial o totalmente el mensaje de la comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a subir tu unidad y tú ves que hay una marcha, de repente, sin querer, he subrayado las preguntas con las respuestas, he subrayado con un color negro, subrayado. Entonces tú no vas a poder leer bien cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas. Entonces ahí hay un ruido, hay una interferencia, hay un obstáculo. Porque distorsiona o impide parcial totalmente el mensaje en la comunicación. También puede ser la distorsión de la imagen del televisor, ¿no es cierto? Cuando a veces estás viendo y de repente aparecen manchas o como que se queda ahí estancada la imagen y todo borroso, ¿no? Entonces se distorsiona. La conversación con un tartamudo, quizá tú no lo vas a poder entender bien cuando hables con un tartamudo. Entonces también hay un ruido, interferencia. ¿Ya?
En cambio, el feedback, llamado también retroalimentación, es un proceso que realiza el emisor para revalidar o aclarar su propio mensaje. El feedback sirve, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿están entendiendo la clase? Y me dicen, no. Entonces yo soy el emisor en este caso, entonces digo, de repente no estoy hablando de forma clara, estoy hablando muy rápido porque la hora me gana, no pronuncio bien, mis diapositivas están todo mal, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aclarar, voy digamos, a mejorar mi mensaje. Voy a mejorar, revalidar, por eso se llama revalidar. Voy a mejorar mi mensaje para que así ustedes me puedan entender. Ese es el feedback. ¿Ah? Muchachos, acá te dice, mira, tú sabes que el código es una lengua, ¿no? Las lenguas son sistemas, pero hay otros códigos que están en relación a estos. Por ejemplo, hay códigos sustitutos del lenguaje, códigos epistemológicos, códigos auxiliares del lenguaje y estéticos subjetivos. Hoy, esto yo quiero, estudiantes, quiero que tú lo vas a leerlo, pero ya en tu casita, ¿ya? Entonces, acá está, te aprendes cuáles son los códigos sustitutos del lenguaje, cuáles son los códigos epistemológicos y así. Para poder realizar la práctica, que es lo que yo más deseo. Ya, sigamos. Vamos a hablar de los signos. Por acá sí. Muy bien. Muy bien. Los signos. Vamos a hablar de los signos que también estoy también colocando en tu diapositiva. Los signos son objetos perceptibles, es decir, que pueden ser percibidos por los órganos de los sentidos. ¿Ya? Pueden ser percibidos por los órganos de los sentidos. Ustedes saben que los órganos de los sentidos son la vista, la audición, el gusto, el tacto, ¿cierto? Entonces, son signos, se definen como objetos perceptibles porque pueden ser percibidos por los órganos de los sentidos y van a representar a un objeto. ¿Ya? Los signos representan un objeto. Ahora, ¿qué pasa con los signos, muchachos? Los signos, va a haber 3 clases de signos. Los íconos, los indicios y los símbolos. ¿Ya? Entonces, esto te van a preguntar, las clases. Empezamos con los íconos. Muy bien, con los íconos. Generalmente, joven, los íconos son dibujos. ¿Ya? Dibujos. ¿Por qué? Porque guardan relación con el objeto que van a representar. ¿No? Guardan relación con el objeto que van a representar. Por eso digo que generalmente son dibujos. ¿Ya? Son dibujos. Muy bien, ejemplo de íconos. Si guarda relación con el objeto a representar, es decir, son motivados. Si guardan relación con el objeto a representar, a ver, si yo les digo, muchachos, ¿el retrato será un ícono? Para ustedes. Sí, porque guarda relación, ¿no es cierto? Yo digo, por favor, señor, hágame un retrato. Entonces tiene que ser con mis características. La caricatura también va a ser con mis características un poco exageradas. Entonces también, pero va a ser sobre mis características de mi cara, ¿no es cierto? También es un ícono. Los mapas. El mapa del Perú es un ícono. ¿Ya? Porque la figura del mapa, porque así es nuestro territorio, tiene esta figura. Entonces los mapas guardan relación con el objeto a representar. Los croquis, las maquetas, los planos, todo eso guarda relación con el objeto a representar. Profesora, los planos, claro, pues el arquitecto, las maquetas del arquitecto tiene que realizar las maquetas de un edificio. De tal cual va a ser el edificio, pero en miniatura, ¿no es cierto? Las maquetas son pequeñas, en miniatura, pero va a ser tal cual va a ser un edificio. Por eso que guarda relación con el objeto a representar. ¿No, muchachos? No se olviden que los íconos son dibujos. Los
indicios. Los indicios te permiten deducir. ¿Ya? Te permiten deducir. Esto es lo que, la palabra mágica, deducir. Ejemplo, el humo es indicio de fuego, ¿cierto? Tú ves humo a lo lejos y dices, ahora se está incendiando por la esquina de mi casa. Entonces, hay indicio de fuego. La fiebre, ¿no? De repente, a tu hermanito, si le toca la frente, estás con fiebre, seguro estás enfermo. Indicio de que tienes una enfermedad. El llanto es indicio de tristeza. Las nubes grises, que tú ves a lo lejos, profesora, ya va a llover, porque hay nubes grises. Las nubes grises es un indicio. ¿Qué puedes deducir? Deduces que va a llover. El sabor ácido de la leche, ¿qué deduces? Deduces de que esa leche está fermentada. Las canas también es un indicio. ¿Qué deduces? Que esta persona ya está adulta, ya es un adulto mayor. Entonces, los indicios te permiten deducir, ¿ya? Deducir. Muchachos, ¿las ojeras será un indicio? ¿Qué me dicen? Que no duerme. Claro, es indicio de que no está durmiendo, ¿no? Ojeras, muy bien, indicio, perfecto. Entonces, indicio, deducción. Los símbolos. Ya, muchachos, los símbolos son arbitrarios, son inmotivados, porque no guardan relación con el objeto a representar. ¿Ya? No guardan relación con el objeto a representar. Ejemplos. Las letras. Claro, las letras. Por ejemplo, la grafía, las grafías. La letra A. ¿Por qué? A ver. Este fonema A, porque yo lo he representado, fonema A es cuando va entre barras, ¿ya? Fonema A. ¿Por qué yo lo he representado así, A mayúscula y A minúscula, ¿no? ¿Por qué lo he representado así? Los fonemas son abstractos, están en la mente. ¿Acaso tú me has arruchado mi cabecita y has podido ver el fonema A? No, no se puede ver. Entonces, ¿por qué lo has representado de esta manera? A mayúscula, A minúscula todavía. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo he representado así? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no así? Ya, porque te lo imponen, pues hijos. Los lingüistas, los que estudian en la fonología, en la fonética, o los lingüistas, se han puesto de acuerdo y han dicho a la letra A, al fonema A, lo vamos a representar de esta manera. Entonces, por eso que las letras son símbolos porque no guardan relación con el objeto a representar. Se le impone. ¿Verdad? Se le impone. Son arbitrarios. ¿Por qué? Se le han impuesto cierta comunidad. En este caso, los lingüistas nos han impuesto eso y tenemos que acatar. Los números también. Los números, los símbolos. Mira, raíz cuadrada, sumatoria, qué sé yo, los signos de multiplicación, de suma, de resta. Todo esto, muchachos, son símbolos, ya lo dije, son símbolos porque se han representado de forma arbitral. ¿Ya? Entonces, no guardan relación con el objeto a representar. La paloma blanca, muchos me dicen, la paloma blanca es un símbolo de la paz, profesora. Pero si el sustantivo paz es un sustantivo abstracto, ¿tú puedes ver la paz? El sustantivo paz. No nos han presentado el sustantivo paz. ¿Cómo será la paz? El sustantivo. ¿Será alta? ¿Será baja? ¿Será blanca? ¿Será
no sé, qué color, cómo es la paz. Entonces, nos han impuesto, algunos dicen que la paloma blanca es un símbolo de paz. En esto viene puesto del arca de Noé, si usted quiere ver, porque tiene este símbolo. En el arca de Noé, y ya vas a entender, ¿no? La paloma blanca, símbolo de paz. Así como te dicen la balanza, es símbolo de justicia. ¿Tú has visto la justicia? Justicia es un sustantivo abstracto. Entonces nos están imponiendo eso, ¿no? De manera arbitraria. La Cruz Roja, una calavera en la etiqueta de un preparado químico, ¿no? Que significa para muchos muerte, profesor, ¿no? Muerte. Después tenemos la cruz también es un símbolo, ¿ya? Los símbolos de la patria también, el escudo, la bandera, los símbolos de la patria. Por eso se llaman símbolos de la patria. ¿Ya, muchachos? Entonces acá, por ejemplo, los números, tú ves el número 2, no son impuestos. ¿Acaso tú ves la forma del número 2? No, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con los símbolos? Muchachos, ¿alguna pregunta con los símbolos? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Ya, muchas gracias, todo bien. Entonces ya saben, muchachos, ya no. Icono generalmente son dibujos, guarda relación con el objeto a representar. Indicio te permite deducir. Símbolo, no hay relación con el objeto a representar, no hay. ¿No? Vamos a ver clases de comunicación. Clases de comunicación. Y acá, joven, clases de comunicación. Hay comunicación humana y comunicación no humana. A ver, rapidito la comunicación no humana. La comunicación no humana, tenemos ahí a los animales y a los vegetales. Los animales se comunican en forma instintiva y los vegetales por estimulación. ¿Ya? ¿Qué me importa a mí? La comunicación humana. ¿Ya? La comunicación humana a la vez se va a clasificar en una comunicación humana lingüística y comunicación humana no lingüística. Pero es humana. Comunicación humana lingüística y no lingüística. La comunicación humana lingüística se da en su forma oral, como lo estoy haciendo yo ahorita, y en su forma escrita, cuando ustedes pueden observar las diapositivas. ¿Ya? En cambio, la comunicación humana no lingüística se puede realizar en forma auditiva, visual, táctil, símbolos, señales, iconos, olores, colores, etc. En resumen, la comunicación humana no lingüística es aquella que no utiliza la lengua, en este caso la lengua española, no utiliza la lengua en su forma oral, no lo utiliza en su forma oral y tampoco no lo va a utilizar en su forma escrita. ¿Qué va a utilizar? Otros códigos. Va a utilizar la audición, la visión. Por ejemplo, como te dije, ¿no? El timbre, cuando tocan el timbre de la casa, cuando suena tu celular, auditiva. Visual, puede ser también la tarjeta roja que te enseña el árbitro, es un visual. ¿Qué quiere decir? Que está expulsado, ¿sí? Táctil, ¿no? Mediante abrazos, símbolos, señales, íconos, ¿no es cierto? Olores, colores, ¿verdad? Todo eso. No lingüística, humana no lingüística. Vamos a desarrollar esto a continuación. Clases de comunicación humana. La comunicación humana realizada entre los seres racionales se expresa con intencionalidad a través de sistemas de signos verbales. ¿No? A través de signos verbales. Pero muchachos, si ustedes se dan cuenta, no solamente a través de signos verbales, es decir, a través de una lengua, ¿no?
También utilizamos gestos, ¿no? Hacemos gesticulaciones, también nos movemos, ¿no? Movimientos. Esta comunicación humana se va a dividir en uno por el código, comunicación verbal, llamada también lingüística, y también comunicación no verbal, llamada también no lingüística. Entonces, comunicación humana por el código se divide en letra A, comunicación verbal lingüística, que a su vez tiene dos formas, la auditivo-oral, que es la lengua hablada, lo que estoy haciendo yo. Y también, muchachos, utilizo códigos de refuerzo. ¿Cuáles son esos códigos de refuerzo? Pues mis gestos, ¿no? Mis movimientos. Esos son los códigos de refuerzo. Y la comunicación verbal disográfica se refiere a la escritura, ¿ya? A la escritura. Entonces ya sabemos que la comunicación verbal lingüística tiene dos formas, auditivo-oral, y la otra es la visográfica. Ahora vamos a ver la comunicación no verbal, que hace un rato lo hemos mencionado. La comunicación verbal, llamada también no lingüística. Jóvenes, y aquí un dato. También pueden encontrar ese previo que mucho hablamos de la comunicación no verbal, o no lingüística, o extralingüística. ¿Ya? O extralingüística. Entonces, comunicación no verbal, llamada también no lingüística, llamada también extralingüística. ¿Ya, joven? Entonces, dentro de la comunicación no verbal, vamos a utilizar otro tipo de códigos. Por ejemplo, si yo te digo el diálogo de dos sordomudos, ¿cómo se comunican esto? ¿Mediante qué? ¿Cómo se comunicarán dos sordomudos? Con ¿Por señas. señas? Por señas. Entonces, es una comunicación no verbal, no lingüística, porque solo se comunican por señas. No utilizan la lengua oral, tampoco utilizan la lengua escrita. A ver, jóvenes, ustedes que saben, los mensajes de texto solo con emoticones. ¿Comunicación verbal o comunicación no verbal? ¿Qué será? Los mensajes de texto solo con emoticones. No verbal. No verbal, ¿no es cierto? Porque no estoy utilizando la lengua oral ni la lengua escrita. A ver, una bandera verde en la playa, comunicación verbal o no verbal. No verbal. No verbal, pues. No verbal. ¿Ves tú la bandera verde? Solamente la bandera verde. Ah, ya, entonces sí puedo ingresar a la playa. ¿Ya? Entonces, no verbal. Acuérdate que la comunicación verbal es cuando utilizas la lengua oral o la lengua escrita. Y la comunicación no verbal es cuando no utilizas ellas. No vas a utilizar ni la lengua oral ni la escrita. Utilizas otros códigos para comunicar. Las señales aeronáuticas para el tránsito aéreo. Cuando de repente un avión ya va a aterrizar, antes de aterrizar, ahí hay personas que dan señales de repente con banderines, con luces. Entonces será una comunicación verbal o no verbal. No verbal. No verbal, muy bien. ¿Quedó claro esto de la comunicación verbal y la comunicación no verbal? Muchachos, ¿quedó claro esa parte de la comunicación? Sí, Miss. Ya. Entonces, acá creo que ya podemos realizar esta pregunta. A ver, en tu unidad te ha venido esta pregunta. Número 1. ¿Ya tienes tu unidad en el equipo o todavía no lo tienes? Joven, ¿tu unidad ya lo tienes? Sí, me ya está imprimido. Muy bien. Perfecto. 1, muy bien. En el enunciado, durante un combate de box, el peleador Marcelo La Cobra recibe una paliza por parte de su oponente. Desesperado, el entrenador de La Cobra arroja una toalla hacia el centro del ring
Inmediatamente la pelea termina y todos los espectadores entienden que Maicelo ha sido... ¿Se ¿La puede B? afirmar qué? A ver, ¿La muchachos, B? ¿qué se puede afirmar? A, la alternativa A, el arrojar la toalla es un ejemplo de comunicación humana verbal. Falso, ¿no es cierto? No. El entrenador de la Cobra se comunicó con el árbitro de manera no verbal. Verdadero. Verdadero, pues. Porque, acuérdate, no verbal. ¿Por qué? Porque arrojó la toalla, ¿sí? Cuando arroja la toalla, ¿qué quiere decir? Que ya el árbitro tiene que terminar la pelea. Ya arrojó la toalla. Entonces, eso significa que el árbitro termina la pelea y por lo tanto Maicelo perdió. Pues. Ha sido derrotado por su oponente. ¿Ya? De manera no verbal. Muchos de repente habrán marcado la E, dice, la comunicación humana fue no verbal, profesora, auditiva no fue. En ningún momento utilizó un sonido o habló, simplemente arrojó la toalla. Entonces es una comunicación no verbal, ¿ya? No verbal. Acá está. ¿Todos de acuerdo? Me escriben en el chat. Solamente el alumno me está contestando. Muy bien, exacto, perfecto, están de acuerdo. Sigamos. Número 2. ¿Quién ha contestado en la número 2? En el enunciado. La B. La B, dice, vamos a ver la 2. En el enunciado, a Giovanni le dijo su abuelo a través del chat, en el día de comercio el entrenador Gareca, que se defensa por los nuevos convocados. Marquen la oración correcta. Giovanni, la B, muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí, mis. ¿No es cierto? Todo escrito por Gareca. A Giovanni le dijo a su abuelo a través del chat en el comercio, el entrenador Gareca expresó su defensa por los nuevos convocados. Muy bien. Sí, esa es la respuesta. A ver, solamente me están interviniendo 2 alumnos. Quiero saber si está claro esto. Voy a ver en el chat si de repente somos tímidos o a veces somos tímidos. A ver, Alexa, ¿quedó claro? ¿Quedó con Alexa? Lourdes, ¿sí? A ver, alguien más que me diga, uno más que me diga que está todo bien, que han entendido. Aparte de Miguel Ángel. Gracias, Miguel. Sí. Alguien más que ponga que ha entendido. Ya, muy bien, Sofía, ya, perfecto. Y decimos acá. Ya está. Vamos a entonces. Ya. La comunicación humana por el código, ahora vamos a ver la comunicación humana según la relación entre emisor y receptor. ¿Ya? Según la relación entre emisor y receptor. Vamos a ver acá comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. Intrapersonal, consigo mismo. Permite tener conciencia y reflexionar sobre el mensaje. ¿Ya? Entonces tú te preguntas, tú te respondes. ¿Ya, joven? Tú reflexionas sobre el mensaje. Ejemplo, el monólogo y soliloquio. Ya sabes, intrapersonal, consigo mismo. En cambio, interpersonal, está inter, el prefijo inter, que significa entre personas. Se realiza entre 2 personas o más. Puede ser en forma directa o indirecta, que lo vamos a ver a continuación. Ejemplo, un policía dirige el tránsito. ¿Ya? Se realiza entre 2 personas o más en forma directa o indirecta. Muchachos, en este momento, ¿qué clase de comunicación estamos utilizando? ¿Intrapersonal o interpersonal? Interpersonal, indirecto. Claro, claro, interpersonal porque se realiza entre 2 personas o más, en forma directa o indirecta. ¿Cómo es eso, profesora? Por eso que yo no he contestado. Muy bien, pero es interpersonal, se realiza entre personas, entre 2 o más personas.
Ahora vamos a resolver acá la duda. Comunicación directa e indirecta. Directa, llamada próxima, el emisor y el receptor se encuentran en el mismo lugar, en el mismo espacio. Ya, yo me encuentro en una oficina, estoy en mi casa, ustedes ahorita están cada uno en sus respectivas casas, en su dormitorio, en su oficina, qué sé yo. ¿Ya? Ahí, directa, va a ser, si yo ya, cuando las clases sean presenciales, ustedes en la universidad van al salón y el profesor también está ahí y empieza a dialogar con ustedes. ¿Ya? En el aula 9, por decir, aula 9, están ahí. Entonces, ahí sería una comunicación directa, porque emisor y receptor, o emisor y receptores, se van a encontrar en el mismo lugar, en el mismo espacio. ¿Ya? Comunicación directa. La profesora explica la clase en el salón. En el salón. Muy bien. Indirecta, llamada también a distancia. Emisor y receptor están distantes, están separados. Y utilizan un canal técnico, es decir, un canal artificial, un canal técnico, un canal artificial, para comunicarse. Ejemplo, una conversación telefónica. Muchachos, en este momento yo les pregunto, ¿cuál es la comunicación que estamos utilizando? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Indirecta, muy bien, indirecta, perfecto. Unidireccional, llamada también unilateral. Y bidireccional, llamada también bilateral o recíproca. Vamos a ver la unidireccional. Se da en una sola dirección. ¿Ya? El receptor es pasivo. Por ejemplo, ver un programa de televisión. Claro, tú estás viendo un programa de televisión y quizás tú no estás de acuerdo con la opinión que está dando el periodista, ¿no? Estás viendo Día de Él, qué sé yo, ¿no? Cuarto Poder. Tú no estás de acuerdo con la información que está dando el conductor. Entonces tú en tu casa empiezas a renegar, no, yo no estoy de acuerdo con ella, porque dice eso. Joven, el receptor es pasivo. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú quieres transmitir al conductor de ese programa periodístico, por ejemplo, el conductor no te va a escuchar, porque ustedes se encuentran en diferentes lugares. Están utilizando diferentes... ¿Perdón? Entonces eso sería intrapersonal, o sea, nosotros no le podemos responder, solamente hablamos para nosotros. Claro, ahí, claro. Muy bien, y justo va a venir un ejemplo, porque no vayan a creer que solamente se va a dar o bien es interpersonal, o bien es interpersonal, o bien indirecto, o bien es indirecto. No, se puede dar cada una de ellas, puede ser interpersonal, puede ser de tipo indirecta y también unidireccional. Se puede dar de los tres tipos, o más, ya que eso lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, unidireccional es receptor pasivo. Igual, si tú ves, te vas al kiosco y ves el periódico, lees un artículo, no estás de acuerdo con el artículo y todo eso, y tu comentario no va a ser escuchado por el que escribió, por la persona que escribió ese artículo. No va a ser escuchado. Por eso, receptor pasivo, unidireccional. En cambio, bidireccional es cuando las personas dialogan e intercambian mensajes alternativamente. ¿Ya? Diálogo, intercambian mensajes. Por ejemplo, un diálogo entre padre e hijo, ¿ya? Entonces, unidireccional ya sabe receptor pasivo, en cambio bidireccional sí, diálogo, tanto el emisor como el receptor. Y pueden intercambiar roles, pues, porque el emisor no siempre va a ser emisor, también puede ser receptor. Y el receptor no siempre va a ser receptor, también puede ser emisor. También tenemos comunicación privada y pública. La privada es es cuando el número de receptores es limitado. Es decir, puedes contar cuántos receptores hay. Ejemplo, una reunión familiar. De parte padre, de parte madre, pero sí puedes contar cuántos receptores hay. Es limitado. En cambio, en la pública, el número de receptores es ilimitado. No puedes contabilizar. Ejemplo, el presidente de la República envía un mensaje por radio al país. ¿Ya? Por la radio al país. ¿Cuánto lo escucharán? No podemos contabilizar cuántos receptores son, por eso es ilimitado. Comunicación vertical y horizontal. Vertical se da entre un superior y un subordinado. Y hay rangos, muchachos. Ejemplo, un jefe de policía, que sería el superior, dando órdenes a sus
actual verbos, que serían los subordinados. ¿Ya? Una reunión de profesores, de docentes con el director. El director es el que tiene rango superior y ¿quiénes son los subordinados? Nosotros los profesores. ¿Ya? Ah, ya, En cambio, un jefe. ¿perdón? O me escribe si no, que no entendí tu pregunta, mamita. En cambio, en la horizontal se da entre personas que tienen igual rango, igual situación. Por ejemplo, ustedes están en el salón, digamos, en el aula, y entonces empiezan a conversar. Ya, pues todos son alumnos, todos son estudiantes, entonces tienen el mismo rango, están en la misma situación. Si yo me voy a la sala de profesores, también todos somos profesores, estamos en la misma situación, en el mismo rango, horizontal. Y por último, de difusión y de masas. De difusión, el emisor es una persona, y hay un gran número de destinatarios. Ejemplo, el conferencista y un público asistente. ¿Ya? Entonces el conferencista, tú vas a saber quién es el conferencista. Pues, por ejemplo, el magíster Montalvo, Luis Montalvo, va a dar la conferencia. Ah, tú puedes identificar, es una persona. En cambio, en la comunicación de masas, el emisor es un organismo complejo, institución. Se vale de medios técnicos, de medios artificiales. ¿Ya? Los mensajes van dirigidos para un auditorio múltiple y que buscan que persuadir a este auditorio, a esos destinatarios. Ejemplo, los paneles de publicidad, ¿no es cierto? Tú ves un aviso grande que dice, mire, en mis tiempos era Red Bull, ¿no? Que decía, toma Red Bull, que te dará alas, ¿no es cierto? Algo por ahí. Entonces dice, uy, con razón no tengo energía, porque estoy tomando Coca-Cola, estoy tomando, no sé, estoy tomando Gatorade, tengo que tomar Red Bull, porque Red Bull me da alas, me da mucha energía. Entonces, ¿quién será el organismo complejo o institución? Es decir, ¿quién será el emisor? No va a ser una persona, es un organismo complejo, es una institución. En este caso sería la empresa de Red Bull, o como la Coca-Cola, ¿no es cierto? Si la Coca-Cola, encuentras un aviso de la Coca-Cola, toma Coca-Cola, que te hará diferente, por decir, vamos a tomar Coca-Cola, yo tomaba Pepsi, con razón no tenía amigos y amigas, no voy a tomar Coca-Cola. Entonces te permite seducir. ¿Quién es el emisor? No es una persona, es la empresa, es la institución. El emisor sería la Coca-Cola. Es un organismo complejo, no es una persona. A diferencia de la difusión. Dime. Me hizo una pregunta. Cuando uno se habla a sí mismo en la mente, ¿cuál sería el código? El código es lingüístico, pues. Verbal. Tú te estás hablando, oral. Código lingüístico, oral. Comunicación Gracias. oral. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, mil gracias. Ya. Es Estás una hablando. pregunta. Dime. La comunicación unidireccional, la pública y de masas no sería muy parecida, o sea, Claro, es su que lo que relación pasa, es... claro, ¿sabes lo que pasa, mamita? Es que se van a dar diferencias. Mira, acá te voy a explicar en el ejemplo, ¿ya? Mira, lo que está aquí, si no, te voy a dar un ejemplo. Ya, vamos a desarrollar esto y de ahí vamos a ver si está... mira, en la 6 está. Vamos a ver la 6, ¿ya? Es que no solamente tú crees que va a ser, es una comunicación directa. Es una comunicación privada. No, puede ser directa y a la vez interpersonal, y a la vez privada y a la vez recíproca. Ya todo se puede cumplir. Pero vamos a hacer la 6. Las disposiciones por WhatsApp del director a su personal docente son ejemplos de comunicación. Ahora sí, la respondemos número 6. Mira, por WhatsApp. Directa. Si te dice por WhatsApp, ya no está en el mismo lugar, ¿sí o no?
están en lugares diferentes, ¿no es Indirecto. cierto? Sí, Indirecto. Miss. Ya, ¿qué más? ¿Se da entre personas? Director y su personal. ¿Se da entre personas, sí o no? Interpersonal. Interpersonal, claro, porque son disposiciones del director a su personal. Interpersonal, entre personas. Intra es consigo mismo. Interpersonal, ¿qué más? ¿Será privada o será pública? Privada. ¿El emisor es conocido? Sí, ¿no es cierto? Es el director. Entonces, ¿qué será? ¿Privada o pública? Privada. Privada. Privada, muy bien. Justo me ganaron, privada. Ya, ¿será bidireccional, unidireccional? ¿Será recíproca? ¿Será verbal? ¿Será no verbal? ¿Qué me dicen? Verbal. Ya, pero acá, mira, que están ejemplos de comunicación. Ejemplos de las clases de comunicación que hemos visto. Hemos visto ya, comunicación humana verbal, comunicación humana no verbal. ¿Cierto? Ya, pero aquí te está preguntando según la relación entre emisor y receptor. Muchachos. Intrapersonal, interpersonal, directa, indirecta, unidireccional, bidireccional, privada, pública, vertical, horizontal, de difusión en masas. ¿Cuál será? Sería la D, Miss. ¿Qué? Verbal. Sí, Miss, verbal. Privada. ¿Todos están de acuerdo? ¿No hay ninguno que diga que no? Exacto, muy bien, es verdad. Disculpe, profesora, la definición de recíproca. La recíproca es la, ¿cómo se llama? La de diálogo, donde queda el diálogo. Acá está, mira. Bidireccional, llamada también bilateral o recíproca. O recíproca. Las personas dialogan, intercambian mensajes alternativamente. Acá está. Sino que no siempre te van a poner bidireccional, te pueden colocar recíproca o bilateral. Por eso es bueno que te aprendas también estos sinónimos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Quién me preguntó? A ver, voy a ver. Sí, Miss. ¿Quedó claro? El alumno, Yo gracias. le pregunté ¿Quedó claro? inclusión. ¿Qué? No te escuché. Yo le había preguntado primero. Y sí, gracias, ya lo entendí. Mira, sí. Si no, el alumno que me preguntó, Sí, gracias. Sí ¿sí? entendí. Sí. Ahí yo voy a colgar las diapositivas, muchachos, ¿no? No se preocupen. Ya vamos a resolver esta, ¿ya? Para irnos al segundo tema. 4. Justo creo que Juan me estaba preguntando por esto. Vamos a ver. Reflexionando a solas, reflexionando, meditando, Marisa se decía a sí misma, debí cambiar el ejercicio final, por eso no ingresé. Uy, qué cólera. En este caso podemos afirmar que la comunicación es intrapersonal. Sí, Sí, es intrapersonal, muy bien. ¿El código es auditivo? sí, Sí, el código es auditivo. ¿Por qué? Porque se da en su forma oral. El código es auditivo, muy bien, en su forma oral, auditivo. El emisor utilizó un canal artificial. Sí. Ya sabes que el canal artificial es lo que ha Sí, creado el hombre, ¿ya? Sí. ¿Artificial o natural? no, natural. Natural. Natural, ¿sí o no? Natural, pues. Ya. ¿Es un ejemplo de soliloquio? Muchas veces de soliloquio es sinónimo de monólogo. Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué marcamos en la 4? Miss, no hay. Ya. No hay, pues. ¿Por qué me han dicho que el código es auditivo? Si el código viene a ser la lengua,
En este caso, auditivo sería el canal. Hay canales por decir, auditivos, ¿no es cierto? El código no es auditivo. No sé si me dejo entender. ¿Qué código está utilizando? Castellano. Claro, la lengua en su forma oral, ¿sí o no? La lengua en su forma oral. Entonces, sería falsa eso. Profesora, Entonces, la disculpe, B. El canal sería auditivo. Voy a colocar acá ya. ¿Sí? disculpe, ¿me podría explicar qué es soliloquio? El soliloquio es cuando tú hablas contigo mismo, por ejemplo, más se refiere en cuanto a la literatura, que estás estás en un escenario y tú te preguntas, respondes, analizas, reflexionas sobre algo, ¿ya? Sobre algo. Es lo mismo que monólogo, ¿ya? Gracias, profesora. Es lo mismo eso. De Preve utilizamos un soliloquio similar a monólogo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Hamlet? ¿Se acuerdan de la parte C o no C? Es ahí la cuestión. Cuando reflexiona, ¿te acuerdas? Ese es ejemplo de monólogo, que se llamaba también soliloquio. ¿Sí? Sí, Miss. Gracias, mi alumno con una gana, muy bien, estoy entusiasmada ahí. El canal sería auditivo, muchachos, no el código. ¿Quedó claro esto? Sí, Miss. Sí. Sí, ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la 4? La D. La D. La D. La D, ¿no? ¿Sí? ¿Todo? Sí, Miss. La D. ¿Y en la 5? En la 5 de la lectura de la obra literaria de la ciudad de los perros podemos inferir que es una comunicación interpersonal. Verdadero. Verdadero, ya, ¿qué más? El emisor es el escritor. Verdadero. Verdadero, porque estamos hablando de una comunicación escrita, ¿sí? Es una comunicación bidireccional. ¿Qué entendemos Miss, por bidireccional? Miss, una pregunta. A ver, dime, ¿Por qué sería interpersonal? acá. A ver, de la lectura de la ciudad de los perros podemos inferir que es una comunicación interpersonal. Estamos leyendo, no estamos hablando con alguien. ¿No sería intra? ¿Pero no es indirecta? Ajá, sí. Vamos a ver. De la lectura de la obra literaria de la ciudad podemos inferir, ¿ya? En la lectura. ¿Quién es el que escribe? El El autor. escritor, ¿no es cierto? El receptor sería, perdón, claro, el receptor se llamaría lector. Es una comunicación interpersonal. A ver, falsa vamos a colocar. El emisor es el escritor, verdad, ¿no es cierto? Verdad. Vamos a ver acá ya y vamos a ver si ahí está la respuesta. ¿Es una comunicación bidireccional? Falso. Falso, muy bien. Es una comunicación bidireccional. Ya. Entonces, ¿es una comunicación disográfica? Verdadero. Verdadera. ¿Hallamos respuesta?
Miss, una Falso, pregunta. verdadero, Y la parte de falso. que no es interpersonal, ¿por qué no sería interpersonal? Es que interpersonal es cuando se da entre personas. Hay un diálogo. Hay un diálogo. En cambio, el intrapersonal es con uno mismo. Mira, interpersonal se realiza entre dos personas o más en forma directa o indirecta. ¿Ya? En forma directa o indirecta. Directa cuando se encuentra en el mismo lugar e indirecta cuando se encuentra en lugares diferentes. E intrapersonal es cuando permite tener conciencia y reflexionar sobre el mensaje. ¿Ya? Reflexiona sobre el mensaje. Ejemplo, el monólogo soliloquio. Ahora sí. Está bien para la alumna que me ha respondido, que me ha preguntado, ¿por qué no puede ser interpersonal? Entonces yo te pregunto, ¿está bien con lo que te he dicho? ¿Está bien lo que hemos marcado? ¿Qué me dices? ¿Está bien para marcar la B? Muchachos, ¿está bien? ¿Falso, verdadero, falso, verdadero? Jóvenes. Sí, Miss, sí. Sí, ahí está. Sí. Perfecto. Está bien, interpersonal. Por acá había una. ¿No? Ya, muchachos, vamos a pasar a la otra, ¿ya? Voy a grabar esto. Esto lo voy a colgar con la diapositiva, me van a dar un tiempo todavía porque quiero ver algunas cositas, así puedo agregar. Porque esto lo van a tener ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. Nos vamos con el segundo tema. La realidad lingüística del Perú. Lenguaje y la realidad lingüística. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí, Miss. Sí se ve. Ya, muy bien. Ya, el lenguaje. Vamos a ver el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Ya, el lenguaje es una capacidad facultad inherente del hombre. Solamente el hombre posee lenguaje. Los animales, los vegetales no presentan lenguaje. ¿Ya? No tienen esa facultad. Tiene un carácter innato porque nosotros nacemos ya con esa predisposición, ¿ya? De utilizar el lenguaje y lo vamos desarrollando a través de la socialización. Esto es herencia genética. Debido a este carácter innato del lenguaje que lo diferencia de los demás seres vivos, ¿ves? Carácter innato, solo el hombre lo posee. Los humanos pueden adquirir cualquier lengua natural. Entonces, muchachos, si estamos en Perú, ya el castellano o el español, igual en Chile, igual en Ecuador, pero si estamos en Estados Unidos, ahí va a cambiarse, ¿no? Vamos a utilizar otra lengua, que es el inglés, en Francia, el francés. Muy bien, ¿cuál es el fin básico del lenguaje? Es el de servir como instrumento de comunicación. Ese es el fin básico del lenguaje, ¿eh? Sirve como instrumento de comunicación. Muchachos, en el plano lingüístico, ninguna lengua es superior a otra. Entonces, no vayan a decir, profesora, ¿cómo se llama? El inglés es superior al español. Falso. ¿Ya? Todos tienen el mismo nivel. Porque yo en Perú utilizo la lengua española y gracias a esa lengua yo puedo comunicarme con los demás. ¿Ya? Y en Estados Unidos utilizan el inglés y gracias a esa lengua ellos también se pueden comunicar con otros, con los demás. ¿Ya? Cada uno en su
comunidad lingüística. Muy bien, características del lenguaje. El lenguaje es doblemente articulado, ¿ya? Entonces, acá lo que les pueden preguntar sobre esta característica es que fue propuesta por Andrés Martinelli. Son unidades reutilizables, porque a partir de ellas podemos crear nuevos términos, ¿ya? Y Andrés Martinelli propone que el lenguaje es doblemente articulado. Entonces se van a dar dos articulaciones. La primera articulación se llama, en primera articulación encontramos los morfemas, que son unidades significativas, es decir, presentan significado, ¿ya? La primera articulación, esto se puede preguntar, en la primera articulación se dan los morfemas, y los morfemas son unidades significativas, es decir, presentan significado, ¿ya? Presentan significado. En cambio, en la segunda articulación encontramos los fonemas. Y los fonemas son unidades sin significado, no presentan significado. Preguntas clásicas. ¿Quién propuso la característica del lenguaje doblemente articulado? Contesta Andrés Martínez. En la primera articulación, ¿qué será? Los morfemas. Los morfemas son unidades significativas, presentan significado. Y en la segunda articulación, ¿qué serán los fonemas? Los fonemas son unidades sin significado. ¿Ya? Estas son las preguntas claves. Sigamos con las características del lenguaje. El lenguaje es innato. ¿Quién propuso esta característica? Noam Chomsky. ¿Ya? El lenguaje es un producto de la inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que van fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. Es decir, nacemos con esa facultad de utilizar el lenguaje y se va desarrollando a través de los años y también en forma como nos sociabilizamos. Esta teoría se llama teoría generativista y la propuso Noam Chomsky, ¿ya? Noam Chomsky, y él dice que el lenguaje es innato. Es decir, nace con una predisposición genética para poder comunicar. El hombre nace con esa predisposición. Entonces, clave, innato, Noam Chomsky, teoría generativista. Otra característica del lenguaje es productividad. Nos permite crear o enviar mensajes nuevos que antes hemos emitido. Esto generalmente se va a dar en las obras literarias. ¿Ya? Mensajes nuevos con belleza utilizando figuras literarias. Desplazamiento, otra característica. Nos permite hacer referencia a tiempo y espacios distintos a los actos del habla. Claro, yo como profesora de historia puedo hablar de diferentes culturas prehispánicas. Me he desplazado en el tiempo, me he desplazado en el espacio para poder contarles siempre. A pesar que ha sucedido hace mucho tiempo, yo les puedo contar gracias al desplazamiento del lenguaje. ¿Ya? Es una característica. Y la última característica del lenguaje es el lenguaje universal, es decir, que toda especie humana posee lenguaje. Aparece en cualquier comunidad social. Todo ser humano presenta en el lenguaje. ¿Ya? Lenguaje universal. Ahora, vamos con aspectos del lenguaje. Según Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística moderna, ¿ya? Y eso también tengan en cuenta, padre de la lingüística moderna, el lenguaje es biplánico. Tiene dos planos, la lengua y el habla. Muchachos, ¿qué es la lengua? Es de naturaleza abstracta. Se expresa socialmente en una comunidad lingüística determinada a través de un sistema de símbolos arbitrarios y que son utilizados por los usuarios de cierta comunidad. Entonces, mira, existen muchas lenguas, muchachos, y el hombre es capaz de aprender esas lenguas, ¿ya? Sistemas de signos. Lengua es sinónimo de código, ¿ya? Código. Habla. El habla es concreta, porque el habla viene a ser la materialización, la concretización o realización de una lengua natural. Es decir, yo estoy usando la lengua española, viene a ser la materialización de la lengua española. Pasar en lengua es sinónimo de código. La lengua es abstracta, el habla es concreta porque se materializa. Entonces yo materializo ese sonido, entonces yo puedo entender la información que tú me estás dando. ¿Ya? Sigamos. Vamos a hacer rápidamente las características del lenguaje.
O sea, de la lengua y el habla, perdón. La lengua ya sabes que es social porque se da en una comunidad lingüística, es colectiva. En cambio, el habla es individual. Cada uno habla diferente, joven, ¿ah? José, Carlos, Luis, Adrián hablan diferente, utilizan diferente léxico, diferente su tono al hablar, ¿ya? Cada uno hablamos distinto. La lengua es abstracta porque toda la información que está en la mente no lo puedes ver. En cambio, el habla es concreta porque al materializar el sonido, tú sí puedes entender el mensaje. La lengua es psíquica porque todo está en la mente, todo se da en la mente, mientras que el habla es psicofísica. Porque primero yo tengo que descifrar, bueno, en este momento yo primero organizo la información. Entonces, esa organización de la información, selecciono y organizo la información, eso se da en la mente, en el cerebro, por eso es psico. Y física, ¿por qué? Voy a materializar la información mediante el sonido para que tú me puedas escuchar y me puedas entender. ¿Ya? Se va a materializar, concretizo el sonido. Acá A, B, te digo. Hasta el dibujo ya lo concretizo, lo materializo el sonido. A, B. La lengua es potencial porque van surgiendo a lo largo del tiempo nuevas palabras. El habla es autorizada, tú vas a hablar según el contexto donde te encuentres. La lengua es perenne, porque a través del tiempo seguimos utilizando la lengua española. El habla es efímera. Claro, yo digo, hace un momento expliqué acerca de las características del lenguaje. Ya, pues ya está en tiempo pasado, ya lo expliqué. Ahorita estoy explicando otra cosa, ¿sí o no? Por eso es efímero. ¿Ya? Ya, como decimos nosotros, ya fue lo que yo dije. Ya pertenece al pasado, ya lo dije. Es efímero el habla. Y la lengua es código porque eso es un sistema de signos arbitrarios que lo van a utilizar en una determinada comunidad lingüística. En este caso, estoy hablando del Perú, el español. Y el habla es el uso de ese código, es el uso de esa lengua, ¿ya? De esa lengua. En este caso, la lengua española. Otra característica lingüística, muchachos. La norma propuesta por Eugenio Cosello, eso es muy importante, ¿ya? Es el conjunto de usos sociales del habla en una comunidad que se impone al individuo por hábito social, costumbre o tradición. Ya, acá te pueden colocar el concepto, te pueden decir concepto, este concepto que hemos dado se refiere a norma, idioma, lengua, habla, entonces tú te tienes que aprender, se trata de la norma. O te pueden preguntar por quién fue propuesta, por Eugenio Cosello. ¿Ya? La norma. Norma estándar. Es el dialecto favorecido sociolingüísticamente. Coincide con la lengua culta. Claro, porque nosotros, nuestra aspiración es llegar a que todos los habitantes de Perú manejen la lengua culta, es decir, la norma estándar. ¿Ya? Idioma. ¿Qué es el idioma? Es la lengua oficial, privilegiada política y culturalmente en una nación donde consisten diversidad de ellas. Muchachos, en el artículo, si no me equivoco, 48, dice que son idiomas de Perú, el castellano y también las otras lenguas que son usadas en ciertas comunidades, como el quechua, el aymara, también son idiomas, ¿ya? Está considerado en la Constitución. Entonces, es la lengua oficial, lengua oficial. Lengua es otra cosa, sistema de signos, utilizados en una comunidad lingüística, que es el castellano, el español. Idioma es la lengua oficial, es reconocida política, socialmente, ya está reconocido en la Constitución. ¿Cuáles son los idiomas? Castellano, el quechua, el aymara, también son idiomas. Vamos a ver si acá, quiero ver acá si hay preguntas. Todavía vamos a hacer esto para poder hacer las preguntas.
categorías lingüísticas. Jóvenes, ¿alguna duda con norma estándar, idioma? No me es todo claro. ¿Ya? ¿Sí? Disculpen, lo leen, por favor, yo voy a colgarlo, no se preocupe, tiene que leer esto, ¿ya? Otras categorías lingüísticas, tenemos el dialecto, o llamamos variante diatópica, que es la variación regional de la lengua. Los cambios se producen en diferentes niveles, puede ser fonético, semántico, morfológico, lexicológico, sintáctico. Ejemplo, vamos a ver cada uno de ellos. Fonético, se refiere al sonido, tiene que ver con el sonido. Muchachos, en República Dominicana, en Puerto Rico, no pueden pronunciar la L. Entonces, en vez de decir torres, en español sí podemos decir torres, ellos dicen toles. ¿Ya? Toles. Ese es nivel fonético. En vez de decir verdad, ellos dicen verdad. ¿Ya? Y todavía con esa entonación. Aquí, verdad. ¿Ya? No pueden pronunciar la L, fonético. Semántico tiene que ver con el significado de las palabras. Por ejemplo, en Perú, mejor dicho, acá dice en México, camión, ¿qué significa? Vehículo de pasajeros. Mientras que en Perú, camión significa vehículo de carga pesada. ¿Ya? Entonces tenemos nivel semántico, que aquí una misma palabra tiene diferentes significados en diferentes comunidades lingüísticas. Por ejemplo, nosotros decimos palta a un fruto. ¿Y en México cómo es conocido la palta? ¿Dicen palta también en México? ¿Qué dicen en vez de palta en México? Aguacate. Agua. Sí, ¿no es cierto? Aguacate. Muy bien. En Perú decimos casaca, ¿y en México qué dicen? ¿Chaqueta? Chaqueta. ¿Otra más conocida? ¿Chamarra? Chamarra, ¿no es cierto? Claro, chamarra. Entonces, mira, tienen el mismo significado, no, perdón, una palabra, una misma camión, ahí ya les estoy dando el lexicológico. Por ejemplo, la palabra camión, vehículo significa vehículo de pasajeros, y en Perú camión significa vehículo de carga pesada. Les estaba dando otros ejemplos, muchachos. El ejemplo de chamarra, de casaca, está en otro nivel, está en el lexicológico. ¿Ya? Me he equivocado, está en el lexicológico. Ya, muy bien. Camión, vehículo de carga vehículo de pasajeros en México y camión, vehículo de carga pesada en Perú. Otro morfológico, estructura de la palabra. El morfológico tiene que ver con la estructura de la palabra. ¿Ya? Entonces, nosotros los peruanos utilizamos mucho diminutivo, sobre todo los limeños. ¿Ya? En vez de decir rato, decimos ratito, un momentito, diminutivo, hito. En Venezuela, muchos extranjeros venezolanos que están aquí, si tú escuchas, su diminutivo es ico. Dice un ratico, un momentico, ico. ¿Ya? Entonces, morfológico tiene que ver con la estructura de la palabra. Lexicológico tiene que ver con el léxico. Es decir, palabras diferentes en distintas comunidades lingüísticas van a tener el mismo significado. ¿Qué es esto, profesora? A ver, yo digo niño, entonces tú me dices una persona de 4 a 8 años aproximadamente, ¿ya? Vamos a decir. Ya, eso lo utilizamos en Lima, niño. Ya sabemos su significado, ¿no es cierto? Pero en México no tanto dicen niño, ¿qué dice? Chao. Pero tiene el mismo significado, persona pequeña de aproximadamente de 4 a 8 años. En España ¿qué dirán? Chaval, ¿no es cierto? Pero tiene el mismo significado, de niño. Pibe, en Argentina, chibolo, ahí está chibolo, también en Lima, ya en forma más coloquial. Churre, en Piura, si no me equivoco. Cabrito, que significa niño también, de 4 a 8 años. Todas estas palabras tienen el mismo significado, joven, ¿no? Tienen el mismo significado. Cabrito se dice en chino, ¿ya? Que significa niño de 4 a 8 años.
todos estos léxicos, a su vez, son diferentes, pero tienen un mismo significado. Entonces, fue el ejemplo de casaca y chamarra, ¿sí o no? Casaca se dice en Perú, chamarra se dice ¿en dónde? En México. Pero ¿tienen el mismo significado, sí o no? Muchachos, sí, ¿no es cierto? Exacto. Sintáctico, es la estructura, viene a ser la estructura de la oración. Muchachos, la estructura de la oración, sujeto, verbo, complemento. Esa es la correcta estructura. Pero a veces se invierte la estructura de la oración. Y eso lo vemos acá más en la selva, ¿no? Por ejemplo, ellos muchos dicen, de la María, su hijo inteligente, había sido. Entonces, hay un cambio total en la estructura de la oración. Jóvenes, acá. Toda lengua presenta dialectos, ¿ya? Toda lengua presenta dialectos. Esto que quede claro, ¿ah? Toda lengua presenta dialectos. Vamos a hacer esto para pasar a las preguntas. Sociolecto. El sociolecto es otro nivel de la lengua, también conocido como variación diacrática. ¿Ya? Porque los cambios se dan a nivel social. Porque el Perú tiene diferentes clases sociales o estratos sociales. Entonces, el sociolecto está el superestándar, lengua superestándar, que se orienta a la función estética y a la creación de mundos ficcionales. Se encuentra en la lengua literaria. ¿Ya? El superestándar vamos a encontrar en la lengua literaria. Lengua estándar. La lengua estándar se utiliza en la vida cultural y en los medios de comunicación. Perdón, nivel estándar. Se utiliza en la vida cultural y en los medios de comunicación. Entonces, acá, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, también lo utilizamos cuando estamos en una clase, lo utilizamos cuando en el trabajo, el sacerdote también lo utiliza, ¿ya? Los que tienen digamos, el nivel estándar es cuando tú puedes utilizar correctamente el idioma. Entonces, ya hemos visto, estamos viendo ahora los niveles, ¿no es cierto? Niveles, tenemos el nivel super estándar, después hemos hablado del nivel estándar. El nivel estándar, a su vez, joven, a su vez, vamos a encontrar la lengua culta y la lengua coloquial o familiar. La lengua culta, utilizada por personas con buena formación idiomática. Entonces, los profesionales, por ejemplo, ¿no? Buena formación idiomática. Muchachos, el tecnolecto se encuentra dentro de la lengua culta. ¿Y qué es el tecnolecto? Viene a ser el lenguaje técnico utilizado en las diferentes profesiones. ¿Ya? Por ejemplo, el abogado tendrá su propio lenguaje y se va a entender con sus colegas. El médico también tiene un tecnolecto, ¿no es cierto? Entonces, es un lenguaje técnico que se va a utilizar con sus colegas, con los otros médicos, ¿ya? Entonces, tecnolecto se encuentra dentro de la lengua culta y que es un lenguaje técnico utilizado por los profesionales. La lengua coloquial o familiar se emplea en las relaciones cotidianas, en las relaciones familiares. Tiene un matiz afectivo, muchachos. Tú cuando vas, te encuentras con tu amigo, le das un abrazo, le das un besito en la cara, qué sé yo, con tu amiga, con tu hermana, con tu mamá. Tiene un carácter afectivo. Dentro, ahora vemos el nivel subestándar, ¿no es cierto? El nivel subestándar utilizado por las clases más bajas, ¿no? Lengua popular, la lengua popular está dentro del nivel subestándar. En la lengua popular se emplean jergas, barbarismos. Y en la lengua vulgar, que está dentro del nivel subestándar, se utilizan términos soeces, vulgarismos, es decir, lisuras. ¿Ya? Lisuras. Entonces, lógicamente que no te van a escribir una lisura en el examen, ¿no es cierto? La lengua vulgar son términos soeces, vulgares, es decir, las lisuras. Pero joven, acá, ya hemos visto el nivel superestándar, el nivel estándar, y en el nivel estándar está la lengua culta y la lengua coloquial. Y en el nivel subestándar está la lengua popular y la lengua vulgar. Acá, joven, en la lengua culta utilizaremos el término faz.
En la lengua coloquial utilizaremos el término cal. Y en la lengua popular, porque se emplea jerga, barbarismo, utilizamos cachar. ¿Ves la diferencia? Cachar. En la lengua culta, digamos, vamos a utilizar presidio. En la lengua coloquial, cárcel. En la lengua popular, cana. ¿No? Vas a la cana ahora. En la lengua culta, testa. En la lengua coloquial, cabeza. En la lengua popular, mito. ¿No es cierto? Entonces, en la lengua popular, muchachos, se emplea jerga, barbarismo. Cuando decimos nadie, aiga, y empleamos G. ¿Ya? Aquí están los 3 niveles. Super estándar, estándar y nivel subestándar. ¿Entendieron eso, jóvenes? Sí, más. Vamos a hacer este ejercicio. La D. Muy bien, lo está revisando. A ver, 14. En el Perú llamamos casaca, una mexicana lo nombran chamarra, ¿no? Chamarra. Muy bien, el 14 muchachos que hemos tratado. La variación regional de la lengua castellana se da a nivel lexical. Verdadero, ¿sí o no? La otra, ¿se trata de lenguas diferentes? ¿Qué me dices? Falso, ¿no es cierto? No son lenguas diferentes. Dialectos diferentes. Exacto, los dialectos son distintos, verdad. Ambas palabras presentan un mismo significado, verdad. Ay, verdad. ¿Qué marcamos? La D, ¿no? Sí, D. A ver, la siguiente. La D Aquí. también. La 15. Establezca la verdad falsedad. El chato va al jato de Luis es del nivel subestándar, ¿verdad? El tecnolecto es propio del nivel estándar coloquial, falso, ¿no? De culto, ¿no? Lengua culta, nivel estándar lengua culta, falso. La lengua culta es propia de las personas que reflejan una buena formación idiomática, verdad. Entonces, ¿qué marcamos en la 15? D. De edad. Perfecto. Ya. Vámonos rápidamente a funciones. Acá, funciones. En la realidad lingüística te he puesto la teoría también muy rápidamente. El lenguaje presenta 6 funciones. ¿Ya? Entonces, estas funciones surgieron gracias a que estudiaron una obra de Platón Crátilo. Ya está, funciones del lenguaje. Entonces, Platón, tras estudiar, Karl Bühler estudió las ideas de Platón en su obra Crátilo. Entonces, Karl Bühler propuso funciones básicas del lenguaje, ya que es la referencial, la expresiva o apelativa. Y después se sumaron 3 funciones más. Pero estas son las funciones básicas, referencial, expresiva y apelativa. Joven, cada función, en total son 6, cada función se va a relacionar con un elemento de la comunicación. ¿Ya? Funciones del lenguaje. Entonces empezamos. Funciones del lenguaje tenemos la función referencial o representativa. ¿Ya? ¿Y con qué está relacionado? Con el referente. ¿Con qué elemento de la comunicación? Con el referente. Es de carácter objetivo, ya que se transmite información que refleja la realidad. Y esto lo comprobamos en artículos periodísticos, exposiciones, enciclopedias, en muchos me dirán en la internet, profesor. Pero tú sabes que en la internet hay información buena y también hay información mala. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. En los artículos, en las enciclopedias, textos científicos. Ejemplo,
La Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Muy bien. Es verdad, pues, se está diciendo algo de carácter objetivo, que sí es verdadero. El teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras, muchachos? El teorema de Pitágoras. ¿Están ahí? Ya nos fuimos, profesor. Ya, muy bien. ¿El teorema de Pitágoras cuál es? Catetos al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Exacto, muy excelente. Ya. Aquí en la China el teorema de Pitágoras va a ser el mismo, entonces el carácter objetivo, es verdadero, es real, entonces función referencial. Mira, acá dice, según Saussure, el lenguaje es biplánico, te está informando, te transmite información, entonces representativa. Escuché que el verbo ser es impersonal. Tú estás diciendo a alguien que has escuchado que el verbo ser es impersonal, estás informando a alguien, transmitiendo información, que también es referencial. ¿Ya? Función apelativa conativa relacionada con el receptor. Aquí, ¿qué busca esta función? Mover la voluntad del receptor, persuadir, que cambie de actitud. Esto se logra mediante una orden, un juego, o que conteste una pregunta. Y también se da muchos en los avisos publicitarios porque busca persuadir al receptor, o al receptor. Juan, pide permiso al profesor. Ya, ahí está. Tú estás dando una orden diciendo, Juan, pídele permiso al profesor, apelativa. Buscas una reacción en el receptor, mediante una orden, un ruego, o mediante una pregunta, que conteste una pregunta. ¿Dónde vives? Ah, yo vivo en tal sitio, ya está. Apelativa. Por favor, no me dejes. Rogando, no ruegues, nunca ruegues. No me hables de verbos o enemigos. Ya, le está diciendo, le está dando una petición, está dando una orden, que no me hables de verbos o enemigos. Ya, escuchar bien, función apelativa. Función expresiva emotiva está relacionada con el elemento de la comunicación llamado emisor. El emisor expresa sentimientos, emociones y estado de ánimo. Es de carácter subjetivo. Me agrada el paisaje, me agrada, me gusta. ¿Ya? Me agrada, me gusta el paisaje. Es de carácter subjetivo porque para mí me puede agradar, de repente para otro no. ¿Ya? Subjetivo. Un buen trabajo con el emisor. Allá para ti, de repente realizó un buen trabajo, pero para otro no. Carácter subjetivo. Es un buen trabajo, ¿no? Estás diciendo, estás emocionado, ¿no? Emociones, por eso, expresa emociones. Los libros fascinantes de principio a fin, de lingüística de Saussure, son muy interesantes. Mira, los libros fascinantes, estás dando ya un carácter subjetivo. A ti te gusta este libro, es fascinante para ti. Son muy interesantes y también dices que son interesantes, de carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque otra persona que lee ese libro, de repente no le parece ni fascinante ni interesante, de repente le parece totalmente aburrido. ¿Ya? Función metalingüística de glosa, que se relaciona con el código, y aquí ya fue dada por Román Jacob, la función, Román Jacob. Y entonces acá se busca conocer la estructura y funcionamiento de la lengua, es decir, con la gramática, tiene que ver con la gramática de la lengua. Verifica la comprensión o significado de una palabra y para ello hace uso del diccionario. ¿Ya? Entonces, la palabra responsabilidad es un sustantivo abstracto. La palabra responsabilidad es un sustantivo abstracto. Ya. Sí, ese ejemplo, porque para que tú sepas que responsabilidad es un sustantivo abstracto, has tenido que recurrir a un libro de gramática, de la lengua. Ahí te hablan sustantivos, te hablan de verbos, te hablan de adjetivos. ¿Ya? Y te dice, ¿qué significa la palabra nupcia? Mira, te dice, ¿qué significa la palabra nupcia? Si tú no sabes, vas al diccionario. Te buscas en el diccionario y te va a decir matrimonio. ¿Ya? Joven, no te vayas a equivocar con la función apelativa. En la función apelativa buscan una reacción y tú no vas a ir al diccionario. En cambio, en la función metalingüística,
Para saber el significado de una palabra recurres a un diccionario. Esa es la función metalingüística. Porque hay Me hizo una pregunta. Dime. Si en vez de verbos diría sustantivos, ¿seguiría siendo metalingüística? ¿Cómo en vez de verbos? ¿En qué O parte? sea, metalingüística es que te da, o sea, el significado de algo, o sea, ¿cómo No se solo el explica? significado, ¿eh? Se habla de Claro, toda no, la gramática del lenguaje. claro, de todo, claro, eso sí, pero, o sea, si lo que dice es falso, ¿en qué se pondría? A ver, dime toda tu oración, que no te entiendo bien. Dime la oración y te digo en qué función está. Si yo dijera, El viejo y el mar lo escribió Shakespeare. Ya, Ya, esa función, ya. Tú me estás informando de algo, ¿sí o no? Sí, Ya, ¿qué función es? representación. Representar. Exacto, representar, porque me estás informando ya. Tú me estás informando. ¿Ya? Los verbos yo amo y ojalá tú ames presentan tiempo presente. Yo amo y ojalá tú ames presentan tiempo presente. Claro que está en diferentes modos. Uno está en modo indicativo y el otro está en modo subjuntivo. Sí, eso es verdad. Y para que sepas que están en tiempo presente y en diferentes modos, vas y recurres a un libro de gramática de la lengua española, porque estamos en la comunidad lingüística donde predomina la lengua española. ¿Ya? En el Perú estamos. ¿Entendieron esto de las funciones? No, falta todavía y después les voy a preguntar. Función fática de contacto está relacionada con el canal, también por Roman Jacobson. ¿Ya? Esta función. Inicia, mantiene o finaliza la comunicación. Importante que va a verificar el estado del canal. Y mucho cuando vamos a hacer una fiesta y alquilamos un equipo y hay un micro, entonces vamos a verificar el estado del canal y decimos aló, 1, 2, 3, probando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo iniciamos una comunicación? Hola, buenos días, ¿qué haces hoy? ¿No? Y dice, mantienes la comunicación. En este momento yo quiero saber si ustedes me están escuchando, si hay comunicación entre nosotros. Quiero saber si mantengo la comunicación. Por eso les digo, ¿me escuchan algunos? ¿Me están entendiendo? Sí, no. Entonces ahí estoy manteniendo la comunicación. Finalizo la comunicación, me despido, chao, nos vemos, ¿ya? Los ejemplos básicos, hola, adiós, aló, ¿me escuchas? No, estoy manteniendo la comunicación. De repente se está durmiendo mi oyente. En este caso, mi receptor. De repente se está durmiendo mi oyente. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Ah, ya ves, entonces estoy manteniendo la comunicación. Y la función poética relacionada con el mensaje, Jan Mukarovsky fue el que propuso esta función, busca merecer el mensaje por medio de recursos expresivos, mediante las figuras literarias, pues, muchachos. Pero no solamente en los refranes, sino también en los refranes. ¿Ya? A caballo regalado no se le mira a él. Muy bien, muchachos. Ya, a ver, muchachos, vamos a hacer la llave, ¿ya? Según los siguientes enunciados con respecto a la lengua, dice, ¿no? Según los siguientes enunciados con respecto a la lengua, dice, 1, es social dado que cada sociedad adquiere una lengua. Claro, por ejemplo, en Francia, ¿qué lengua hablan? El francés, ¿no es cierto? En España, el español. En Italia, el italiano. En Portugal, el portugués. Es social dado que cada sociedad adquiere una lengua y ellos, la comunidad lingüística, ya sea de Perú, de Francia, de Portugal, van a utilizar esa lengua. Un grupo de personas, es colectivo, cada sociedad, ¿verdad? Es teórica, pues toda lengua está conformada por reglas, ¿sí? Toda lengua está conformada por reglas. La RAE, por ejemplo, nosotros nos dicen, ¿no? Diccionario
diccionario panhispánico, diccionario de dudas, de ortografía, todo eso es teórico la lengua. Entonces nosotros tenemos que basarnos en todos los libros que son de gramática, todo eso, para poder expresarnos bien. No se trata de hablar por hablar o de escribir por escribir. ¿Es también el uso del código? No. ¿Quién es el uso del código? El habla es el uso del código. El habla utiliza el código. ¿Qué código? En este caso, la lengua española. Esto es falso. Falso. ¿Es común a los usuarios de una comunidad lingüística? Sí. En Perú utilizamos la lengua española, la que predomina, ¿verdad? Claro, en cada país se tiene que utilizar una lengua, pues, muchachos, si no, ¿cómo se van a comunicar? Tiene que ser común a los usuarios, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativas son correctas? De la 9, solo la E. 1, 2 y 4. La siguiente, muchachos. La 10. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí, Miss. Ya, en la 10, muchachos. Ya, ustedes lo hacen. La B. La 10. En las siguientes oraciones, ¿qué deporte practicas? ¿Qué función es? Apelativa. Claro, una pregunta, busca información del receptor, busca un cambio, una reacción en el receptor. Función apelativa. Y la siguiente oración, ¿qué función es? Apelativa también. Mantén la cama ante firma. Muy bien, es una orden apelativa. La siguiente, me informó que no viajé hoy. ¿Me informó que no viajé hoy? Ya. ¿Qué es? Me informó que no viaje hoy. ¿Te está informando de algo? Representativa. Representativa, muy bien. Representativa te informa de algo, de carácter objetivo. Te está informando que no va a viajar, que no viaje. Maritza, sé más atenta. Apelativa. Orden. Connotativa. Apelativa. Darío compra el libro. Mira que no hay ninguna coma. Mira. Darío compra el libro. Te está informando de algo. ¿Sí? ¿Qué será? Representativa. Te está informando de algo. La coma, que indica una pausa, y esa pausa es que te está dando una orden. Acá Darío compra el libro, natural ahí, te está informando de algo, representa. No. Entonces, ¿qué alternativas destaca la función apelativa o conativa del lenguaje? Continuamos a aprender 10 B. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, sí. B. Siguiente. Identifique la alternativa donde se cumple la función representativa del lenguaje. ¿Cómo? Es la O. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Pues se está formando de algo, es verdad. Ay, verdad. Ya, muy bien. Vamos a poner representativa, ¿no? Te están pidiendo. Te está informando de algo de carácter objetivo. Que lo puedes buscar en una enciclopedia, en las redes sociales, en internet, ya sabes, tienes que buscar una buena página. Lamentablemente, perdimos un insignificante hoy. En la 11, ¿qué me dice? La 11, la C. ¿Es representativa? Lamentablemente perdimos un insignificante gol. ¿Será representativa? No. No. ¿Qué es? ¿Qué función es? Expresiva. Claro, por el lamentablemente, ¿no? Expresiva. Lamentablemente perdimos por un insignificante gol, ¿no?
ahí te muestra que estás mostrando una emoción, para la redundancia. Todas las lenguas naturales tienen gramática. Metalingüística. ¿Ya? Muchachos, y eso gracias a alumnos. Una oración puede presentar diferentes funciones, ¿ya? Puede ser función representativa, puede ser también emotiva, a la vez, ya digamos, representativa, emotiva y a la vez. Pero ¿qué pasa? Siempre una función va a tener que predominar, ¿ya? Entonces tú tienes que fijarte cuál es la función que predomina. Todas las lenguas naturales tienen gramática. ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué tipo de función todas las lenguas naturales tienen gramática? Metalingüística y representativa. Ya, pero ¿cuál es la que predomina? Porque te están preguntando sobre la función representativa. Metalingüística. Ya, perfecto, ¿ves? Va siempre una de las que predomina, ¿ya sabes? 11. La metalingüística. Y la 4, la Biblia es un libro sagrado de los cristianos. Representativa. 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 Ya, entonces muchachos, ¿cuál sería la respuesta? 1 y 4. La C, ¿no? ¿Sí? La D. A ver, 1 y 4, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues me dice representativa. Sí, Miss. Ya. A ver acá. Vamos a hacer rapidito esto porque menos mal que lo colocó en diapositiva. Dime. Una pregunta, en la 12, ¿cuál sería? ¿Cuál papito? ¿La 12? Sí, en el El ejercicio 12. enunciado. La red explica normas para el uso apropiado del lenguaje. El elemento de la comunicación que destaca es él. ¿Será el emisor? ¿Es importante el emisor aquí? Yo Por lo puse que te dije. referente. El referente, ¿no es cierto? Porque el referente debe ser el tema principal del mensaje, debe ser la realidad. Entonces, a ti lo que te importa es el tema principal, que es la red pública normas para el uso apropiado del lenguaje. CAN, referente. Gracias, Mil. ¿Ya? Referente, entonces. Rapidito esto, la realidad lingüística del Perú, muchachos, acá el Perú es un país pluricultural y multilingüe, existen muchas lenguas y cada lengua existe porque hay diferentes culturas, ¿ya? Entonces, muchachos, acá en la realidad lingüística sí ustedes van a tener que leerlo porque si no me alcanza el tiempo, está explicado todo, solamente les voy a decir un dato. Vamos a hacer, todos tienen ya su unidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí. La 16, empezamos. La lengua española es una de las lenguas románticas de la caída del Imperio Romano. Desde el punto de vista histórico, la lengua española, uno, se originó a partir de la lengua germánica, falso, se originó a partir del latín. Dos, recibió préstamos léxicos del latín, germano, árabe y otros, ¿verdad? Porque recibimos préstamos nosotros, utilizamos esos léxicos. 3, es una lengua romance como el inglés, falso, porque el inglés no es una lengua romance. La lengua romance es el español, el francés, ¿ya? El portugués, ya, sigamos. Surgió en el antiguo pueblo de Castilla, ¿verdad? Por eso que se llama castellano, o español. Surgió al consolidarse en la antigua Roma, falso. ¿Ya? Falso. Entonces, la respuesta de la 16 cambia. 17. Con respecto a la realidad lingüística del Perú, también la realidad nacional. 1. La región andina tiene mayor complejidad lingüística, verdad. Hasta 17 familias tiene. 17 familias.
La lengua quechua presenta numerosos dialectos, ¿verdad? Porque mira, joven, en el Cusco y en Cajamarca, la lengua quechua presenta dialectos, no se utiliza la misma. Hay dialectos, palabras diferentes. ¿Hay lenguas en peligro de extinción? Sí, hay lenguas en peligro de extinción. ¿El Perú solo es multilingüe desde la etapa republicana? Falso, ya desde hace mucho tiempo. ¿El puquín es una lengua extinta? Verdadero. El puquín es una lengua prehispánica ya extinta, ¿no? Que se originó en el altiplano, joder. Está extinta, se originó en el altiplano. 17, veraz. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, muchachos, ¿quieren que les dicte o ya subo la unidad con su respuesta? ¿O quieren que les dicte? Mejor subo la unidad para tener más tiempo. ¿Ya? Sí, ¿no? Lo subo ya con su respuesta y la positiva, ¿ya? Nos vemos de 3 a 5 y lo voy a estar preparando para colgar tanto las diapositivas como la unidad, ¿ya? Y creo que también yo voy a colgar las otras. ¿Ya, jóvenes? Entonces fue un gusto con ustedes, estamos acá bravos con el tiempo y cualquier cosa que no entienden, nos vemos a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, nos vemos, muchachos. Sí, Miss. Gracias. A ustedes por su atención. No tienen que venir, ¿ah? Yo tomo 2 carros, pero igualito tengo que llegar acá. Chao, Miss. Gracias. Chao, cuídense, chao a todos, gracias por participar y nos vemos a las 3 de la tarde. Cualquier pregunta me avisan, ¿ya? Voy a trabajar en estos momentos. Chao, cuídense, muchachos.